Bienvenidos al webinar de la Alianza Berrancash sobre la colaboración público-privada como respuesta a la emergencia de COVID-19 en Colombia a través de pagos digitales. Mi nombre es Gisela Davico y soy la manager para América Latina y el Caribe de Berrancash Alliance y estoy aquí en representación de nuestra Managing Director, la señora Ruth Goodwin Groen. Para quienes no estén al tanto, la Alianza Berrancash es una asociación de gobiernos, empresas y organismos internacionales y estamos comprometidos en apoyar la transición del uso del dinero efectivo hacia pagos digitales, con el último fin de acelerar el progreso hacia los objetivos de desarrollo sustentable. Este es nuestro cuarto webinar de una serie que planteamos para aprender y intercambio de lecciones en los cuales nuestros miembros han compartido sus respuestas en cuanto a esta emergencia que ha sido la pandemia del COVID-19, ¿no? Y sus respuestas han estado centradas a través de digitalización de pagos. Hoy vamos a aprender sobre la experiencia del gobierno colombiano en la construcción de una colaboración público-privada, ¿no? Esta historia es realmente inspiradora, ya que nos cuenta cómo rápidamente se han podido desembolsar pagos digitales a casi 3 millones de hogares que han sido afectados gravemente por la pandemia, ¿no? De estos 3 millones de hogares, alrededor de un 60% han sido liderados por mujeres, ¿sí? Este esfuerzo comprendió que casi 1 millón de hogares por primera vez pudieran utilizar cuentas de dinero móvil. Y esto, que ha sido un caso de éxito, Ingreso Solidario, fue posible gracias a que en Colombia, en los últimos años, se han trabajado regulaciones apropiadas, la existencia de monederos móviles que llegaron a todo el país, un sector fintech muy dinámico, y al mismo tiempo un registro consolidado de beneficiarios sociales, identificación a nivel nacional, válida a nivel nacional, ¿no? Y así también como una colaboración muy eficaz entre el sector público y privado, ¿no? El sector privado vio la oportunidad también de negocio de servir a nuevos segmentos. Bueno, sin más, quisiera pasar a presentarles a nuestros oradores invitados. Bueno, en primer lugar, tengo el gusto de presentarles y me gustaría darle una cálida bienvenida a la señora Ana María Prieto Ariza. Ana María es subdirectora de la Unidad de Regulación Financiera y ha liderado el diseño e implementación de Ingreso Solidario en nombre del Ministerio de Finanzas colombiano. En segundo lugar, me gustaría presentar al señor Andrés Vázquez. El señor Vázquez es el director general de Nequi. Nequi es un neobanco, lo que significa que es un banco 100% digital, que está centrado en servir a aquellos que trabajan, que habitualmente no trabajan con bancos tradicionales. Nequi forma parte del Grupo Bancolombia, que es el mayor banco privado de Colombia. Y Nequi tiene más de 3 millones de usuarios. También tenemos al señor Hernando Rubio da Costa. Hernando es director general y además cofundador de Movi, que es la primera compañía emisora de dinero electrónico que opera en Colombia. Y en el primer año de operaciones, Movi ya ha alcanzado el hito de 1 millón de usuarios. Y finalmente tenemos el gusto de contar con la señora Beatriz Marulanda, quien es asesora senior de la Alianza y quien dirige su propia empresa, que es Marulanda Consultores. Beatriz ha dado asistencia técnica a la Unidad de Regulación Financiera durante el diseño e implementación de Ingreso Solidario. Entonces, bienvenidos a todos y a todas, y ahora a nuestra agenda. Bueno, primero vamos a arrancar con Beatriz, que nos dará una breve explicación sobre el contexto y los elementos fundamentales que permitieron el rápido despliegue de Ingreso Solidario. En segundo lugar, Ana compartirá con nosotros la arquitectura de Ingreso Solidario, cuáles fueron los retos claves y cuáles fueron las formas que tanto sector público como privado encontraron para solucionar aquellos challenges y asegurar que los beneficios recibieran los pagos en tiempo récord. Después escucharemos a Andrés y Hernando, y ambos nos van a traer la perspectiva sobre el sector privado, cómo el sector privado trabajó conjuntamente con el sector público para co-crear soluciones responsables para los beneficiarios, ¿sí? En tiempo récord. Y finalmente, Ana
compartirá con nosotros las lecciones aprendidas de todo este proceso y los siguientes pasos. Entonces, dicho esto, Beatriz, te paso a vos la palabra. Buenos días, muchas gracias Gisela. Ha sido un privilegio poder acompañar todo este proceso desarrollado alrededor de Ingreso Solidario. Tengo que confesar que al prepararnos para este webinar tuvimos que preguntarnos en realidad cómo fue posible diseñar e implementar un sistema de dispersión de subsidios para llegar a casi 3 millones de hogares en tan corto tiempo, en especial teniendo en cuenta que casi 1 millón de ellos carecían de experiencia bancaria. Y si uno lo mira, la respuesta solo la podemos encontrar si entendemos los elementos básicos que el gobierno junto con el sector financiero colombiano habían ya implementado en los últimos 10 años para avanzar en la creación de un ecosistema de pagos digitales más inclusivos. En primer lugar, tenemos que mencionar que las transferencias monetarias, principalmente de carácter condicionado, desde el 2007 en Colombia se han abonado a cuentas. Algunos de los beneficiarios que recibieron pagos de ingresos solidarios en realidad tenían una cuenta debido a este proceso, aunque ellos ya no eran ni podían pertenecer a alguno de los programas de subsidios del Estado, ya que precisamente Ingresos Solidarios se diseñó para atender a aquellos que no estaban cubiertos por otras iniciativas gubernamentales, pero que sí estaban afectados por la crisis del COVID. En segundo lugar, es importante notar que el gobierno ha hecho en los últimos años un esfuerzo muy importante para generar un marco regulatorio favorable para la inclusión financiera, parte del cual fue la autorización de monederos móviles con apertura remota desde hace ya varios años. También los procesos simplificados de apertura de productos financieros, los cuales fueron esenciales para llegar a las personas sin experiencia bancaria en un periodo tan corto como en el que se hizo en el ingreso solidario. En todo caso, sí es importante mencionar para los que nos oyen de otras latitudes que en Colombia los monederos móviles habían sido ofrecidos principalmente a partir de los bancos, a diferencia de los monederos móviles, por ejemplo, en África, ya que los emisores de dinero electrónico solo fueron autorizados a partir de 2015 y comenzaron a operar en 2018 con una experiencia de la cual vamos a oír hoy en directo, que es Movi. Los programas de transferencias ya habían utilizado uno de estos monederos, DaviPlata, que también desempeñó un papel crucial en el ingreso solidario y oirán la experiencia de otros dos casos hoy en este seminario. Por otra parte, la infraestructura de pagos de bajo valor también ha experimentado un proceso de modernización y el aumento de la competencia promovida en parte por el esfuerzo del gobierno y del regulador para generar este entorno. Cabe mencionar tal vez y destacar la introducción de la Cámara de Compensación de Pagos Inmediatos, denominada Transfilla, donde están conectados no solamente bancos tradicionales, sino también los nuevos actores, fintechs y emisores de dinero electrónico, que fue un factor muy importante pensando en promover la interoperabilidad en pagos digitales precisamente en medio de la pandemia. Y por último, sabemos que la tecnología digital claramente era un elemento central en el diseño de un mecanismo de pago, pero también sabíamos que el programa tenía que garantizar el acceso a los beneficiarios a sus fondos en cualquier momento. Por ello, un elemento crucial fue la muy sólida red de agentes o corresponsales que se ha construido en los últimos 10 años en el país, que permite que las instituciones financieras lleguen a través de modelos directos o con sus gestores de red, incluso a lugares remotos y aislados, asegurando el acceso a los fondos en efectivo si es que los beneficiarios así lo desean. Seguimos.
obviamente el programa de ingreso solidario también logró convertirse en digital por la importante inversión que ha realizado el país en materia de acceso a Internet, especialmente en infraestructura 3G y 4G. Eso ofreció la oportunidad de pensar que sería posible llegar a casi 1 millón de hogares vulnerables a través de monederos móviles en teléfonos digitales, en teléfonos inteligentes, perdón. Un primer cálculo que hicieron las telcos al cruzar la base de datos de beneficiarios con sus clientes estimó que un 83% de estos beneficiarios tenía un teléfono inteligente. Las compañías de telecomunicaciones no solo nos aportaron y contribuyeron con la información, también estuvieron dispuestas a mandar mensajes de textos inicialmente para contactar en un primer esfuerzo a los beneficiarios, y también facilitaron datos gratuitos para descargar las aplicaciones donde estaban anidados estos monederos. Con eso, aún a los que no tenían plan de datos podían descargarlos. De todas maneras, es importante mencionar que el principal desafío de este programa fue lograr contactar a los beneficiarios, como les explicará Ana María más adelante. Ingreso Solidario no habría podido responder tan rápido y eficientemente como lo hizo a la emergencia del COVID si el Departamento Nacional de Planeación no hubiera contado con una base de datos extraordinaria, con la información que les permitió crear el denominado registro social, así como si no se hubiera contado con la flexibilidad por parte del Tesoro para permitir un modelo de dispersión completamente distinto al que se había usado hasta este momento. Por parte de Planeación Nacional, es importante mencionar cómo este registro social nacional incluye a todos los programas, tiene los datos de todos los beneficiarios de programas sociales, y eso le permitió, y que se cruzó además con otro tipo de bases de datos, en especial con las del sistema de encuestas sociales que trae en el país y que ha construido en los últimos 20 años, denominado SISBEN, todo lo cual le permitió cruces, bases de datos muy grandes para identificar a estos primeros 3 millones de beneficiarios que iban a ser atendidos por parte del ingreso solidario. Y como mencionaba, también fue muy importante el papel del Tesoro. Este fue lo suficientemente flexible para ajustar los procedimientos de pago a los beneficiarios. A manera de ejemplo, el Tesoro solamente permitía hasta ese momento usar a 10 bancos en el país para poder hacer dispersión o pagos a terceros por parte de las entidades públicas, y a la postre, en el caso de ingreso solidario, por la manera como se implementó, se vincularon finalmente 22 instituciones en todo el proceso. Y yo creo que lo último a destacar en este programa es la colaboración que se logró entre el gobierno y el sector financiero, tanto público como privado, del cual creo que hoy oirán unas anécdotas y unas historias que realmente destacan esto, sin lo cual Ingreso Solidario no habría podido ser una realidad. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias. Ahora nos queda muchísimo más claro cuál era la base sólida que Colombia contaba para poder ofrecer estos pagos digitales rápidamente. Ahora la pregunta clave es entender qué hizo el gobierno. Por eso vamos a pasar a Ana para escucharla y entender cuál fue el rol del gobierno en todo esto. A vos, Ana. Hola, buenos días a todos. Hola, Gisela. Gracias, Gisela. Como mencionaba Beatriz, los elementos fundamentales establecidos en el ecosistema de pagos digitales en Colombia permitieron un rápido diseño y despliegue de este nuevo programa de subsidio. El primer caso de COVID aparece en Colombia el 6 de marzo. El cierre del país inicia el 25 de marzo y empezamos a pagar los subsidios el 6 de abril, un mes después de haberse declarado el primer caso y menos de 2 semanas después de haberse declarado la cuarentena. El presidente Duque
declaró la emergencia nacional y como parte de las medidas de apoyo a las poblaciones vulnerables, los beneficiarios del programa de transferencias monetarias condicionadas actuales recibieron 4 meses de pagos anticipados. Era necesario entonces concentrar los esfuerzos para dirigirse a las familias que no recibían ninguno de estos auxilios y que se encontraban bajo el umbral de pobreza. Se trata de personas que han perdido sus ingresos o que se han visto seriamente afectados por la pandemia y por lo tanto se creó Ingreso Solidario. En resumen, el Ingreso Solidario es un programa de transferencias no condicionadas dirigido a 3 millones de hogares vulnerables afectados por la pandemia, que como dije no están cubiertos por otro tipo de programas asistenciales del Estado. Inicialmente se fijó en 3 pagos mensuales de alrededor $42, iniciando en abril y extendiéndose hasta junio, pero teniendo en cuenta los efectos económicos de la crisis. Recientemente el presidente nunca anunció que el programa se ampliará hasta diciembre de este año y posiblemente hasta mediados del siguiente. El programa fue administrado por el Ministerio de Hacienda junto con el Departamento Nacional de Planeación. Es la primera vez en Colombia que estas dos entidades operan conjuntamente un programa de subsidios. El departamento se encargó, como lo explicó Beatriz, de identificar a los beneficiarios y el Ministerio de Hacienda ejecutó la plataforma de pagos. Teníamos que actuar rápido y de manera conjunta. El Departamento Nacional de Planeación hizo un trabajo sorprendente en la identificación de los 3 millones de beneficiarios en un tiempo realmente récord. Hicieron un gran esfuerzo en crear el registro, tomando como base el SISBEN y luego haciendo referencias cruzadas a varias bases de datos nacionales y trabajando con las centrales de información y el sistema financiero para irlo fortaleciendo. No profundizaré en esto, pero solo decir que el registro de ingreso solidario creó una nueva base para la política social en el país y que estamos seguros que se seguirá consolidando. En realidad, en este momento estamos redactando de manera conjunta un documento con el apoyo técnico de Better Than Cash y del Banco Mundial para precisamente dejar plasmadas las lecciones del programa. Mientras DNP consolidaba el registro, el Ministerio de Hacienda trabajamos en el diseño de la plataforma de pago. Tuvimos mucha suerte de contar con el apoyo técnico de Better Than Cash y a través del equipo de Beatriz y Mariana y Lisbeth, no podríamos haberlo logrado sin ellas. Pasando a un poco el detalle de cómo fue el diseño. En primer lugar, nuestra prioridad era la inclusión financiera. Los fundamentos de ingreso solidario priorizan este enfoque de inclusión financiera digital como medio para garantizar que la ayuda llegue a tiempo, que se cumpla con el distanciamiento social, que se aumente la eficiencia en la ejecución presupuestal también y especialmente que entreguemos a la población una herramienta que les permita superar la pobreza y el entorno de informalidad que se genera cuando los pagos se hacen en efectivo. Para los beneficiarios, generó una mayor usabilidad el haber entregado el subsidio a través de estos medios, ya que sin salir de sus hogares pudieron empezar a pagar sus servicios públicos o recargar sus teléfonos celulares, incluso hacer transferencias a familiares o hacer compras y pagos electrónicos en una coyuntura tan difícil como la actual. Todo ello dio lugar a una mayor capacidad de consumo y a una mejora en el bienestar de los hogares. El diseño del plan de pagos no solo ayudó a promover entonces la inclusión financiera, sino que también sabemos redujo los costos operativos de un esquema de dispersión de esta naturaleza. Nos permitió aumentar entonces pues, la eficiencia, la seguridad y la trazabilidad del pago y las tarifas de remuneración que se reconocieron a las instituciones financieras que participaron en el programa fueron en promedio de 50 centavos de dólar, aproximadamente menos del 1% del valor del subsidio. Este costo operativo es sustancialmente menor al de los otros programas de dispersión de auxilios en el país, que típicamente han oscilado entre el 4 y el 15% del valor del subsidio, y es incluso inferior al costo que ha tenido programas similares en otros países como Brasil o México, en donde según nuestra información, ese costo puede ser de alrededor del 3% del monto de la ayuda. En segundo lugar, el programa se centró en las necesidades del beneficiario y buscando atender de manera eficiente esas demandas. El programa requería un diseño por etapas para adaptarse precisamente a esas particularidades de cada uno de los grupos de los hogares. Ideamos etapas y procesos para abordar los numerosos desafíos que planteaba llegar a nuevos beneficiarios,
de los que incluso no teníamos un celular u otra forma de contactarlos. En la primera etapa, incluimos a aquellos que ya sabíamos tenían una cuenta en el sistema financiero, seguido por las personas que no tenían ninguno de estos productos, para quienes definimos múltiples estrategias para vincularlos en el sistema financiero. En las zonas rurales y lejanas entregamos la ayuda mediante un giro bancario en efectivo. A partir del 27 de junio, los principales logros del programa se pueden resumir de la siguiente manera. Se han alcanzado casi 2.5 millones de hogares a través del programa. Entregamos alrededor de 1.4 millones de beneficios a población que no estaba incluida financieramente. Y además el programa tuvo como resultado, en esos primeros 3 meses de ejecución, el haber podido incluir a cerca de 1 millón de beneficiarios al sistema financiero. 76% de estos hogares se hizo esa inclusión a través de monederos móviles y 24% mediante un proceso de bancarización presencial tradicional. Estamos entregando transferencias en efectivo a más de 100.000, casi 200.000 hogares beneficiarios que no pudieron abrir una cuenta precisamente en las zonas rurales, y para ello estamos llegando particularmente a través del Banco Agrario. Permítanme ahora explicar cómo se surtieron las fases del programa. Entonces, el sistema de pagos permitió que en 2 meses el programa entregara ayuda a estos 2.5 millones de hogares, como lo mencioné. Esta operación se gestionó mediante una colaboración público-privada con la participación de 22 entidades financieras y el apoyo de los operadores de telefonía móvil y las centrales de información para hacer todo el cruce de información de la base de datos. Para el diseño del programa fue necesario, primero, realizar un análisis desglosado de la distribución por municipios de la población objetivo frente a la cobertura de las redes, los canales, digamos, y redes del sector financiero en donde las personas podían ir y reclamar o hacer uso del subsidio. 2, realizar un análisis de las características de inclusión financiera de la población objetivo para identificar de esa manera cuáles eran los mecanismos más apropiados para realizar las transferencias no condicionales. 3, separar la población objetivo entre las personas con acceso a algún depósito o cuenta y las que no tenían acceso a estos productos como principal canal de entrega de las transferencias. 4, identificar a los beneficiarios de acuerdo con la tecnología de celular que estuvieran utilizando, que tuvieran disponible, ya que esto determinaría en definitiva el canal para facilitar la distribución de las transferencias. Y por último, diseñar un proceso alternativo para aquellos beneficiarios a quienes no se podía llegar a través de los medios que he mencionado. Por lo anterior, teníamos entonces 3 grupos: los beneficiarios incluidos ya financieramente previo al programa, aquellos que definitivamente no estaban incluidos en el sistema financiero y aquellos a los que no fue posible llegar a través de teléfonos celulares o que por algún otro motivo no podían abrir una cuenta o monedero móvil. Para los beneficiarios con una cuenta bancaria o cuenta o depósito en el sistema financiero, lo que hicimos fue un proceso de abono directamente en su cuenta a través de su entidad financiera. Para aquellos que no tenían un producto en el sistema financiero, los incluimos a través básicamente de un monedero o un móvil. Y 3, para aquellos hogares en zonas rurales que no estaban incluidos en el sistema financiero, diseñamos el proceso a través del Banco Agrario que mencioné, llegando a través básicamente del giro bancario. Luego también tuvimos que diseñar un proceso para esos beneficiarios a los que definitivamente no pudimos contactar, para lo cual, o no habíamos podido contactar a lo largo de los primeros meses, para lo cual colaboramos, tuvimos una colaboración con distintas entidades financieras y con los gobiernos locales para poder tratar de llegar a ellos a través de las alcaldías, y junto con el Departamento de Prosperidad Social se elaboró un proceso que denominamos toma de municipios. En la fase 1 nos concentramos entonces en los beneficiarios que ya tenían un producto financiero. Esa fase incluyó a 1.4 millones de beneficiarios. Esa fase fue bastante sencilla. El proceso tardó básicamente, el primer proceso de giro tardó 7 días. Y demuestra pues la forma en que funciona el sistema cuando las personas tienen ya una experiencia financiera. Es un proceso pues mucho más simple y más rápido.
Llegar a casi 1 millón de beneficiarios sin experiencia fue entonces pues el reto más difícil que tuvo el programa en su primera fase. El diseño de la estrategia digital se basó con la información que tenía Planeación Nacional de los números de telefonía celular disponible en el CISBEN, y sobre esta base se definió una hoja de ruta en la que se contactaría a dichos beneficiarios a través de un mensaje de texto. Contamos con 3 instituciones financieras para iniciar un proceso de enrolamiento digital de manera segura, ágil, a través después del monedero móvil que cada una de ellas ofrecía. Las instituciones que se contactaron y que se acordó que fueran las que participaran en este proceso fue Bancolombia con sus 2 monederos móviles, Nequi y Bancolombia a la mano, Davivienda con Daviplata y Movi con su producto Movi. El proceso se modificó para permitir la incorporación directa basada en una notificación inicial a la población objetivo mediante un mensaje de texto enviado por las empresas de telefonía móvil, incluido un enlace directo a la aplicación que cada uno de los hogares beneficiarios debía descargar para poder recibir el auxilio. Los protocolos los fuimos redefiniendo, incluía una extensión del tiempo en que las instituciones financieras mantendrían los recursos públicos para dar espacio a los sucesivos ensayos y para iniciar el contacto y lograr una apertura efectiva en el monedero móvil. Eso exigía la coordinación de plazos, el contenido y la seguridad en el proceso. Durante esta etapa enfrentamos varios desafíos. El primero fue contactar a los beneficiarios, después fue cómo incorporar a los beneficiarios que nunca habían utilizado un monedero móvil y no tenían, por lo tanto, una experiencia financiera previa, y la validación de su identidad para evitar cualquier riesgo de suplantación. Para establecer contacto con los beneficiarios, el programa empleó una variedad de canales, mensajes de texto, el sitio web dispuesto por Planeación Nacional, e incluso pues esfuerzos que directamente las entidades financieras realizaron, un despliegue a través de redes sociales, de sus call centers, y el voz a voz nos ayudó a hacer la divulgación requerida. Los clientes que nunca antes habían utilizado un monedero móvil requerían pues una educación financiera digital, y en eso Banca de las Oportunidades fue supremamente útil en hacer una campaña y piezas pedagógicas que ayudaran en ese sentido. Para evitar el fraude y mitigar los riesgos, Planeación Nacional firmó una alianza con una de las centrales de información para añadir solidez al procedimiento de consecución de números de celular de aquella población que definitivamente no teníamos ese medio de contacto. Las entidades financieras también recibieron información directamente del CISBEN, de las preguntas estructurales de la composición del hogar, para poder diseñar unas preguntas reto de seguridad que permitieran validar la identidad de los beneficiarios de una manera más expedita y sólida. También se incluyeron elementos innovadores como la creación de un mecanismo para detectar el uso del teléfono móvil y generar alertas si el uso de esa SIM mostraba algún tipo de comportamiento sospechoso, como por ejemplo que una tarjeta recién comprada lo primero que se hiciera fuera precisamente la descarga del monedero. La fase 3, que incluyó a los beneficiarios a los que no habíamos podido llegar o que por alguna razón no habían podido aperturar un producto financiero, se concentró, se desplegó de la siguiente manera. En primer lugar, una bancarización presencial. Hernando ahora probablemente podrá entrar en mayor detalle en esta fase, pero por ahora solo menciono que Movi ofreció el ponerse en contacto directamente con los beneficiarios a través de correo físico con una alianza que efectuaron para este efecto con 472, el Servicio Nacional de Correos, y de esta manera proporcionarle a los hogares beneficiarios una tarjeta en débito y un servicio en punto de venta que facilitará precisamente el asesoramiento para descargar la aplicación móvil y activar pues la tarjeta correspondiente. Para contactar a estos beneficiarios remanentes, trabajamos con una estrecha colaboración con las alcaldías y luego cada entidad financiera trabajó ya en esos territorios para incorporar a los beneficiarios. El mapa muestra la manera como dividimos esos cerca de 200 municipios y cada una de las entidades financieras que participó en ellos. La cuestión de la movilización del efectivo se resolvió mediante la distribución pues de más efectivo en esos canales y puntos de acceso en los distintos municipios, ya que estos beneficiarios sin experiencia necesariamente los teníamos que atender a través de giros.
Muchísimas gracias, Ana. La verdad que es impresionante la manera en que organizaron estas 3 fases y pudieron responder a las necesidades de los distintos beneficiarios en tiempo récord. Bueno, me queda mucho más claro ahora por qué el Banco Mundial quiere escribir un estudio de casos sobre Colombia. En esta historia, los proveedores de servicios financieros del sector privado desempeñaron un papel clave. Así que me da mucho gusto que podamos traer la perspectiva del sector privado. Así que Andrés, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias, Giselle. Para empezar, pues les cuento que Nequi y Bancolombia partieron desde unas bases, digamos, como sólidas que se habían construido en temas de inclusión. Bancolombia cuenta con, primero que todo, una red de corresponsalía bancaria que se había venido desarrollando cerca de 10 años atrás, con el primer corresponsal bancario y con modelos muy livianos de atención en sitios remotos o en sitios no tradicionales de atención. Segundo, un producto y una propuesta que se llama A la Mano, que está fundamentada para trabajar los temas de inclusión financiera con un modelo pues muy digital y muy sencillo de utilizar, que ha sido pues y que se había venido desarrollando previo pues a esta situación, y también una propuesta de banco digital que pretende transformar, digamos, y ser parte de la transformación de la industria financiera, con un enfoque, si bien de inclusión, pero más que de inclusión, de iniciación y de utilización del sistema financiero por parte de personas que se han alejado, que son digitales, pero que se han alejado un poco de este sector por las características y por la forma como ha venido prestando servicios y tradicionalmente ofreciendo. Entonces, con esos tres elementos, el gobierno nos invitó a participar o convocó este ejercicio en un momento donde estábamos todos pues en un proceso de primero trabajar de manera remota, aprendiendo pues qué significaba eso con todos los desafíos que tiene pues ese momento, finales de marzo, empezando pues el confinamiento pues que era necesario para proteger esta situación, y con los retos pues de poder llegarle a estas personas con una propuesta y una forma de acceder a este dinero sin tener que salir de sus casas. Aquí yo quiero destacar pues dos aspectos que son súper importantes. Uno es que se creó un equipo conformado pues por el gobierno y los organizadores de esta iniciativa, donde participamos pues todos los bancos que estábamos como posibles participantes pues de este proceso, donde se conformó, digamos, en muy corto tiempo ese equipo, y con un deseo genuino de contribuir en una situación de emergencia, donde estamos poniendo a disposición pues todas las capacidades que teníamos desarrolladas y las que faltaran por adecuar, con mucha disposición a hacerlo. Una función clave de Asobancaria nos convocó, nos permitió emitir y mejorar y coordinar de una forma muy adecuada las observaciones que teníamos a las propuestas iniciales que se iban planteando. Unas reuniones de diseño muy centradas en proporcionar a los usuarios mucha facilidad, donde una entidad, una alternativa, y las otras las íbamos adoptando y las íbamos mejorando, construíamos sobre las ideas de los demás, y yo creo que fue un ambiente pues de trabajo, si bien entre competidores en algunos aspectos, pero de una colaboración impresionante pues con esta coordinación. Y, y también entendiendo las capacidades y fortalezas que tenía cada una de las entidades y apalancándose sobre ellas. Algunas entidades tenían mucha más experiencia en el tema de subsidios y aportaban algunos temas sobre el tema de riesgos, por ejemplo. Otras teníamos más experiencia y capacidad y capilaridad, digamos, en territorios, entonces aportando ese conocimiento sobre los territorios. Y creo que en conjunto esto nos permitió pues diseñar y trabajar de una forma muy colaborativa, que es una cosa pues destacable de este ejercicio. Y segundo aspecto, creo que las entidades participamos con un espíritu de colaboración. Era un momento donde
casi todos estábamos trabajando 7x24, fines de semana y demás, y se necesitó pues mucho adecuar procesos, ponerle procesos de seguridad a los procesos de vinculación, ese intercambio de información para hacer los cruces necesarios para identificar dónde estaban las personas, quiénes eran las personas, mitigar los riesgos frente a la suplantación que podría tener un ejercicio como este, la contactabilidad y la educación financiera. Esto nos obligó pues a todas las entidades a transformarnos bastante. Para el caso de Nequi y en algunos aspectos, digamos que esta situación aceleró la transformación digital y la adopción digital, yo diría que más o menos 3 años. Entonces también nos obligó a cambiar nuestras formas de comunicarnos. No es un segmento habitual, un poco más alejado de la tecnología o que la utilizaba probablemente, pero no para el propósito de manejar la plata. Y esto nos obligó a cambiar nuestro lenguaje, nuestros canales de atención. Y digamos que lo hicimos muy rápidamente. En el caso de Bancolombia tuvimos que reforzar en los distintos equipos y canales de comunicación, nuestros contact centers con líneas especializadas que entendieran el concepto, que entendieran a qué público iba dirigido, cómo operaba el subsidio, nuestras redes sociales también y los community managers entendiendo este tipo de situaciones. Entonces era un desafío gigante y creo que todas las entidades y Bancolombia pues, y Nequi lo abordamos así. Diseñamos en muy corto tiempo un chatbot para atender las preguntas básicas del servicio, para ver cómo me lo van a pagar, cuándo me lo van a pagar, cómo lo utilizo, y diseñar unas piezas que nos permitieran pues también, digamos, simplificar ese proceso de atención, porque esto no es posible pues atendiendo una llamada de 15 minutos a cada persona para explicarle cómo lo hace. Entonces eso obligó también a hacer unas adecuaciones muy grandes. Creo que hubo un proceso de colaboración también con las telcos. Ese ejercicio de construcción tuvo unas anécdotas bastante chéveres después del proceso de trabajo, porque las telcos no podían compartir una información a los bancos y los bancos también teníamos pues restricciones también en la compartida de información. Encontramos modelos, por ejemplo, como el hash, una forma de que nos pudieran pasar el teléfono del celular de la persona beneficiaria sin entregarnos el número para que pudiéramos hacer las validaciones de seguridad necesarias. Eso fue un proceso de construcción colectiva donde surgió pues de lo que les mencionaba anteriormente, de esos ejercicios de colaboración. Y creo que para hacer un proceso donde tuvimos pues esos desafíos tan corto tiempo, también nos permitió pues a las entidades entender este nuevo segmento y encontrar oportunidades también y retos de educación financiera para que no solamente fuera un vehículo para hacer el retiro del dinero inmediatamente, sino que esto nos permitiera también aproximarnos a los usuarios y enseñarles la forma de enviar giros, mandarle plata a otras personas, pagar sus servicios públicos, recargar datos o ese tipo de servicios asociados a estos productos que generan pues la posibilidad de que la gente desde moverse de su casa pueda tener acceso a este tipo de cosas. Creo que ese es como lo más destacable o los 2 aspectos que quiero destacar de este ejercicio, la colaboración entre todas las entidades y la adaptación que tuvimos que tener a los procesos y digamos de una manera muy rápida para adecuar, partiendo de unas bases sólidas hasta tener pues una solución que se logró implementar muy bien. Buenísimo, Andrés. Muchísimas gracias por compartir con nosotros la manera en que se involucró el Grupo Bancolombia y específicamente Nequi, y cómo fue el proceso de generar confianza entre competidores, ¿no? Y adaptar los procesos internos para poder prestar eficazmente servicios a los beneficiarios de ingresos solidarios, ¿sí? Movi fue otro socio clave para el gobierno. Entonces, Hernando, te cedo la palabra para que nos cuentes un poco tu perspectiva. Gracias. Gracias, Giselle. Pues como dijiste al principio, en efecto, nosotros somos una fintech y de hecho la primera fintech regulada del país, en donde iniciamos operaciones ya al público el año pasado, en el 2019, y en este primer año de operaciones llegamos al 1.000.000 de usuarios, en un proceso de crecimiento bastante interesante. Y realmente lo que hacemos, para la razón que existimos, es para usar la tecnología para hacer inclusión financiera. Y eso lo hacemos a través de proveer una solución fácil de usar, con buena usabilidad y gratuita para las personas, y así permitir que cualquier persona, sin importar su condición social o su color de piel o su estrato, pueda tener una cuenta en la cual pueda pagar o ser pagado de manera digital.
Y por supuesto que con esta invitación vimos una súper oportunidad, una gran oportunidad para ayudar en esta situación desde lo que sabemos hacer, desde nuestro propósito, que es trabajar por la inclusión financiera. Y así, cuando nos invitaron, pues con nuestro equipo nos sentamos a soñar y a pensar en qué queríamos hacer de esto. Y llegamos a la conclusión de que íbamos a perseguir 3 grandes sueños. Uno, que queríamos crear un producto que sea muy fácil de usar y fácil para que muchas personas lo puedan hacer la apertura de manera remota en corto tiempo, que era una gran variable dentro de toda esta ecuación de este programa de ingreso solidario. El segundo sueño era, a través de una solución abierta, permitir estimular el uso en lugar del retiro. Queríamos que las personas sí recibieran su dinero, por supuesto lo tuvieran disponible y lo pudieran retirar si quisieran, pero a través de una solución abierta y fácil de usar, que la persona eligiera el usarlo en lugar de retirarlo, que ese es el segundo gran objetivo que tienen estos programas. No solamente entregar un subsidio para que la gente vaya y lo retire en efectivo, sino entregar una cuenta que la gente quiera seguir usando y les quede para el uso, y eso le haga tener una mejor calidad de vida. Y el tercer sueño era estructurar todo esto para promoverlo en el futuro, que exista la infraestructura para que próximamente sea el usuario quien elija en qué institución financiera quiere recibir el subsidio y no el gobierno eligiendo qué institución financiera sea la que haga los desembolsos. Y sino que me parece una fantasía que el usuario diga: yo quiero recibir mi subsidio en esta cuenta por la razón que sea, porque me conviene. Y en eso, como lo decía Beatriz en su introducción, ACH tuvo un rol muy importante creando un producto de transferencias en línea interoperable que se llama Transfilla, en donde nosotros montamos todos los pagos en Transfilla y a través de eso lo hicimos. Y esa infraestructura está ahí y estoy seguro que será muy aprovechada en los siguientes meses o años. Pero para lograr eso, pues había un desafío muy grande, que era encontrar a los usuarios. Y desafortunadamente no toda la información que se tiene de los usuarios es la correcta. Por ejemplo, muchos de estos usuarios cambian recurrentemente el número celular, porque así es su idiosincrasia, así es su forma de vivir. Son celulares en prepago la gran mayoría. Entonces encontrarlos era muy complejo. Entonces ahí pasó un proceso muy interesante, como una empresa basada en tecnología muy digital como nosotros, nos teníamos que convertir hacia un mundo físico para poder encontrar y contactar a los usuarios. E hicimos un proceso en donde empezábamos mandándoles mensajes de texto diciendo: eres beneficiario, descarga la aplicación. Hicimos cosas súper interesantes con WhatsApp para aprender con ellos y poder comunicarnos y sacar más información. Como decía Ana María, hasta llegamos a hacer alianzas con el 472, que es la red postal de Colombia, para hacer visitas a las casas de las personas basándonos en la información que tenían del SISBEN, para poder ir a ellos y a ir a hacer la autenticación en sus casas y decirles: bajen la aplicación y aquí tienen la tarjeta para que puedan utilizarla y hacer toda la aplicación, toda la colocación de nuestro producto en la casa de ellos. Imagínense hasta lo que llegamos a hacer. Hacíamos marketing en los barrios, haciendo perifoneo, diciendo: si eres beneficiario de ingreso solidario, puedes descargar la aplicación. Utilizamos medios, lo dicho, probamos muchas cosas y aprendimos muchas cosas en ese proceso. Al final logramos contactar una gran cantidad, pero todavía sigue habiendo un rubro de personas por contactar que tenemos que seguir tratando para poder hacerlo y para poder llegar a ellos. Y el segundo gran reto era minimizar el riesgo que se generaba producto de crear tantas cuentas digitales de manera masiva. Y para eso, pues cada uno utilizó herramientas diferentes. Las que nosotros escogimos fue la validación en línea para validar el documento de identificación, que es la cédula, contra registraduría. Y con eso validábamos que la persona que dice ser sea quien dice ser. Como digo, también nos conectamos a ACH y implementamos un proceso de monitoreo especial para el segmento, entendiendo que este es un segmento que nunca ha sido monitoreado para entender cuáles transacciones son usuales y cuáles transacciones son inusuales y levantar las alertas. Entonces, una vez creada estas cuentas y desembolsado el subsidio, venía el gran tema, que era: ¿cuál es la oportunidad que tenemos de servir a estos beneficiarios más allá de proveerles o entregarles el subsidio? Que al final, como digo, es el gran objetivo, ¿no? Sí, el número 1, entregar el subsidio, pero el número 2, promover la inclusión financiera, no desde la perspectiva de acceso, que ya abrieron una cuenta y fueron a retirar el dinero, sino desde la perspectiva de uso. Esa cuenta es un elemento que le sirve a él para tener una mejor calidad de vida y que va a utilizar de manera recurrente en el futuro. Y esto es, pues, que usen su cuenta para que puedan pagar o ser pagados de manera digital, y esto los lleve
a una vida más fácil a millones de personas que la tienen muy difícil, que son las personas que están recibiendo este subsidio. Y eso puedo decir que lo logramos, estamos muy contentos y hay mucha data que tenemos de cómo hicimos. O sea, hemos visto que en el segmento de grupo que nosotros logramos colocar no solo la cuenta, sino la cuenta con la tarjeta, y me refiero a la cuenta, a la tarjeta, una alianza que hicimos muy importante también con Mastercard, que es la tarjeta de débito que nosotros ponemos. Con Mastercard trabajamos para que estos usuarios tuvieran una tarjeta abierta que pudieran usar no solamente en comercios físicos, sino también en comercios digitales. Y es increíble los datos que están saliendo de eso. Uno se espera que las personas de este segmento no quieren hacer compras en línea y eso no es cierto. En línea se compran cosas buenas, bonitas y baratas y la penetración de Internet que tiene el país es alta. Entonces, cuando uno pone un producto abierto, muchas cosas empiezan a cambiar y logramos ver cifras muy, muy chéveres. Por ejemplo, como las que están acá. Cuando logramos colocar todo nuestro producto completo, app y tarjeta, vimos que el porcentaje de retiro se bajaba hasta el 38%. El promedio de todos los que lo tienen, solo el 38% lo retiró. Eso significa que el 62% de las personas lo están usando. Eso es una belleza. Lograr que finalmente los subsidios en Colombia se usen y no se retire la plata, y sobre todo en un momento como este de crisis, en donde lo que menos se quiere son las filas para retirar el dinero, es un tema muy importante. También ver, por ejemplo, que de ellos, mucha gente, el 40% de los que la usaban para hacer compras nacionales e internacionales, siendo, por supuesto, el uso más destacado en la compra de comida en los supermercados, pero también gran cantidad de gente hizo compras en Mercado Pago o compras en Google o en otros sitios digitales que les proveían productos buenos, bonitos y baratos. Y el último indicador que está acá es el que más nos llena de felicidad, porque una cosa es que uno le hagan abrir una cuenta para recibir un subsidio y por supuesto que uno en necesidad cuando uno tiene una necesidad que le entreguen una plata, pues uno hace lo que tenga que hacer para recibir la ayuda, porque con eso vivo. Pero ver que de este grupo de personas que tienen el producto completo, ya el 45% de la gente ha decidido por su propia voluntad hacer un depósito, significa y nos muestra una clara muestra de que las personas quieren usar esa cuenta de manera recurrente y ya hubo un engagement, o nos enganchamos con ellos para que lo usen en su día a día y les permita tener una mejor calidad de vida. Así que todas estas cosas nos ayudan y nos hacen entender que, claro, la gente le sirvió mucho el subsidio, pero sin duda alguna el hecho de tener una cuenta fácil de usar, abierta y sin costos va a hacer que muchas personas puedan evolucionar en este proceso. Bueno, Hernando, muchísimas gracias por destacar estos puntos tan importantes, ¿no? Y también el primero sobre el delicado balance entre la innovación y riesgo, que es muy, muy relevante, y también es muy positivo escuchar cómo se han involucrado con los beneficiarios de ingreso solidario. La verdad que es un segmento, en muchos casos, nuevo para las instituciones financieras, pero muy bueno las cifras que compartís con nosotros. Entonces, Ana María, te pregunto, si podías resumir para nosotros las lecciones claves que aprendieron desde el gobierno antes de finalizar. Gracias. Gracias, Gisela. Sí, yo creo que Ingreso Solidario nos ofreció a todos, nos ofreció a todo el país una gran oportunidad para aprender. En primer lugar, destacamos la importancia de la colaboración público-privada que nos llevó a poder tener soluciones a través de un proceso de co-creación. En segundo lugar, como ya lo señaló Andrés, a fin de responder rápidamente y crear confianza, pues fue clave este equipo de trabajo y esta sala permanente que tuvimos de monitoreo con roles y responsabilidades tanto para el sector público como las entidades privadas que participaron a lo largo de todo el proceso. Aprendimos que teníamos que ser flexibles, que teníamos que idear, que teníamos que iterar soluciones, tanto en los canales y métodos de prestación o de dispersión. Queríamos ser lo más digitales posibles, pero también debíamos adaptar y preparar pues, procesos alternativos, algunos incluso pues, dependientes del efectivo, para poder atender todas las necesidades de la población objetivo. Y por último, pues quisiera relatar la importancia de lo que fue el marco normativo propicio para hacer esta dispersión de manera masiva y rápida, que permitió en definitiva pagar por medio de canales y métodos digitales a los beneficiarios. Asimismo, tuvimos pues mucha suerte y un acompañamiento absolutamente clave y relevante en todo este proceso por parte del equipo del Tesoro en el Ministerio de Hacienda para poder adaptarse en todos sus procedimientos y protocolos a lo que fue el pago en un estado de emergencia.
A medida que finaliza la emergencia económica, el DPS ya hace 2-3 semanas empezó o asumió la administración del programa. En el Ministerio de Hacienda, pues estamos todavía trabajando con ellos en proporcionar el marco legal y reglamentario para que el programa pueda continuar operando bajo esta plataforma de pago. Aprendimos muchas lecciones y estamos en ese proceso de documentarlas e incluirlas en el documento de política pública COMPES de inclusión y educación financiera, que también se está trabajando y que el gobierno espera poder ponerlo rápidamente a la luz o publicarlo rápidamente. También estamos trabajando en el análisis para poder ampliar la interoperabilidad o seguir ampliando la interoperabilidad a nivel de los canales de cajeros y posiblemente de corresponsales para poder implementar la elección de los consumidores y beneficiarios de este programa y de otros programas asistenciales, y puedan ser ellos quienes eligen en cuál es la cuenta o entidad financiera en la que quieren recibir el auxilio de la forma como lo señaló Hernando, en donde también coincidimos. Hay muchos beneficios y muchas externalidades positivas en que sea el beneficiario y no el Estado quien elija a través de operador o entidad se hace el pago y la dispersión. Muchísimas gracias, Ana María. Es estupendo escuchar cómo se siguen manteniendo para los próximos pasos con el foco en los beneficiarios y en sus necesidades. Cuando me tocó analizar la experiencia colombiana, la verdad que al verla y escucharlos, nos damos cuenta que realmente están cumpliendo todos los principios de pagos digitales responsables. Entonces, cuando me gustaría introducirles, esos son los principios de pagos responsables digitales que la Alianza ha desarrollado, y fueron elaborados sobre la base de la colaboración y experiencia de muchos miembros, ¿no? en el curso de los años. Colombia, en el caso de Ingreso Solidario, se ha manejado de manera plenamente responsable en el diseño y la implementación y la dispersión de estos pagos de emergencia. Por ejemplo, Ana María, tu principio fundamental, como has oído, fue dar a los beneficiarios un trato justo, ¿no? Como el punto 1. También se utilizaron proveedores de servicios financieros regulados, que también tenían un foco en los beneficiarios, como escuchamos tanto a Hernando y a Andrés en su exposición, y llevaron a cabo la due diligence necesaria a fin de proteger los fondos de los clientes, como vemos en el principio 2, y proteger sus datos, principio 7. Tanto el gobierno como el sector privado garantizaron la transparencia, de modo que los beneficiarios sabían lo que debían hacer y cuándo, ¿no? Como el principio 3, escuchamos la cantidad de canales que se utilizaron para comunicarse con los usuarios, ¿sí? Con los beneficiarios. Los proveedores de servicios financieros hicieron, como escuchamos también de Hernando y de Andrés, grandes esfuerzos para ayudar a los beneficiarios de modelos móviles, como lo implica el principio 4, y contaban con cajeros automáticos interoperables, como nos contó Ana María, como en el principio 5, ¿no? De favorecer la interoperabilidad. Cada proveedor de servicios financieros asumió la responsabilidad de prestar un servicio de calidad, y también, obviamente, desde el punto de vista del gobierno también hemos escuchado ese compromiso, ¿no? Y finalmente, escuchamos que hubieron todo tipo de líneas de ayuda para que las personas pudieran hacer preguntas, o obtener ayuda, o ver soluciones a sus problemas, como implica el principio número 8. Todo esto para nosotros es muy motivador y muy impresionante. Nosotros nos estamos acabando el tiempo ahora, pero les agradecemos a todos los oradores por haber compartido este tiempo con nosotros, y la experiencia ha sido muy enriquecedor, y creo que muchos miembros de la Alianza y oficiales del sector público y también el sector privado puede aprender de esta valiosa experiencia colombiana. Así que los despido, les agradezco muchísimo por su tiempo, y nos vemos, ¿no? Pueden seguirnos en Twitter, LinkedIn o en Facebook. Chao, chao. Gracias.